Hola, bienvenido a la unidad número 3 de tu módulo de diagnóstico neuropsicológico, donde vamos a platicar sobre el proceso de establecer información sobre el síndrome neuropsicológico en tu paciente con daño cerebral. Como sabes, la neuropsicología es una especialidad perteneciente al campo de las neurociencias y esta estudia la relación entre los procesos mentales y conductuales que ocurren gracias a la funcionalidad del cerebro. Constituye un punto de encuentro entre la psicología y la neurología. El neuropsicólogo y el que hace específicamente clínica se ocupa entonces del diagnóstico y el tratamiento de aquellos problemas cognitivos, conductuales y emocionales que pueden ser resultado de diferentes procesos que afecten el funcionamiento del cerebro. Y en términos esenciales, el término de funciones cognitivas hace referencia a procesos mentales e intelectuales como la capacidad de prestar atención, recordar y producir y comprender el lenguaje, resolver problemas y tomar decisiones. Las funciones cognitivas conforman un amplio grupo de capacidades y habilidades que incluyen la atención. Aquí establecemos el nivel de alerta, la atención focalizada, la atención sostenida, la atención alternante y dividida y la atención selectiva. El componente ejecutivo de la atención, a lo que denominamos concentración. En el caso de la memoria, pues con sus distintas modalidades tenemos la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo o la memoria de trabajo, la memoria procedural o procedimental, memoria semántica o explícita y memoria episódica. En cuanto al lenguaje, tenemos también diferentes aspectos, el nivel fonológico, tenemos que estudiar el nivel semántico, sintáctico, morfológico, prosódico o pragmático, así como la fluidez verbal y otras características que tienen que ver con la lectoescritura. En tanto las habilidades visoperceptuales, pues tenemos que conocer el nivel de procesamiento que una persona con lesión cerebral maneja en cuanto a percepción visomotora o habilidades visoconstructivas. En esto está también relacionado la velocidad de procesamiento, la capacidad del razonamiento concreto y razonamiento abstracto y las funciones ejecutivas que abarcan una gama de capacidades como la flexibilidad cognitiva, la planificación, el monitoreo, la resolución de conflictos y la orientación en el espacio y el tiempo, además de la organización del control motor voluntario. Haciendo referencia al daño cerebral, esto es muy importante debido a que en los trastornos neuropsicológicos pueden afectar a la vida laboral, social e incluso a la realización de las actividades de la vida cotidiana. Es fundamental hacer un adecuado diagnóstico para poder hacer la mejor y adecuada rehabilitación neurocognitiva. Pero entonces hay que hacernos la pregunta de ¿qué utilidad tiene la evaluación neuropsicológica? Los resultados de los test neuropsicológicos son útiles en una variedad de situaciones. Particularmente, como característica general, la evaluación puede ayudar a identificar debilidades en áreas o funciones específicas como problemas de memoria, problemas de atención, por mencionarte un ejemplo. Es especialmente útil para identificar la presencia y naturaleza de trastornos cognitivos precoces o leves. Tiene una gran sensibilidad para detectar problemas leves de memoria que de otra manera podrían no ser obvios. Muchas veces, cuando los problemas son muy sutiles, la evaluación neuropsicológica es la única herramienta que permite detectarlos. Por ejemplo, el perfil neurocognitivo puede ayudar a determinar si los cambios de memoria son cambios normales debido a la edad o son más bien el reflejo de un trastorno neurológico. Cuando se diagnostica una demencia, por ejemplo, el perfil neurocognitivo permitirá tipificar si se trata de una enfermedad de Alzheimer, una demencia frontotemporal o una demencia vascular. La evaluación puede ser útil también para identificar problemas asociados con enfermedades médicas que puedan afectar la memoria o la atención o los demás sistemas funcionales, como la diabetes, las enfermedades metabólicas o infecciosas o el alcoholismo. Los resultados de las pruebas también pueden servir para ayudar a distinguir entre diversas enfermedades, lo cual es importante porque el tratamiento apropiado depende de un diagnóstico preciso. Diferentes enfermedades darán como resultado diferentes patrones de puntos fuertes y débiles en las pruebas. Por lo tanto, los resultados pueden ser útiles para determinar cuáles áreas del cerebro podrían estar involucradas y de qué enfermedades podría tratarse. Por ejemplo, las pruebas pueden ayudar a diferenciar entre la enfermedad de Alzheimer, un accidente o evento cerebrovascular y la depresión. La evaluación neuropsicológica permite también clarificar las causas de un trastorno cognitivo que subyace a las enfermedades mentales y nos da información sobre los trastornos emocionales conductuales y lo podríamos cotejar con patologías cerebrales. El desempeño de un paciente en las pruebas puede servir para planificar tratamientos, tomando como base los puntos fuertes para compensar las debilidades.
Los resultados ayudan a identificar cuáles problemas deben ser los objetivos de trabajo y cuáles estrategias hay que usar. Por ejemplo, los resultados de las pruebas pueden ayudar a planificar y monitorear la rehabilitación o a realizar el seguimiento de la recuperación de destrezas después de un evento vascular cerebral o un traumatismo craneoencefálico. Los estudios y la literatura basada en la evidencia ha demostrado cómo los puntajes en pruebas específicas se relacionan con capacidades de funcionamiento en la vida cotidiana, como administrar el dinero, manejar el auto o estar en condiciones de retomar el trabajo o la escuela. Los resultados obtenidos ayudarán al neuropsicólogo a entender y anticipar qué problemas podrían tener el paciente en su vida diaria y tomar las precauciones necesarias. Por otra parte, permite evaluar los efectos de una cirugía, en casos de cirugía de la epilepsia, hidrocefalia, tumoraciones, etc. Es también útil para evaluar los efectos de la toxicidad de ciertas terapias farmacológicas, como en la enfermedad de Parkinson, la epilepsia o la esquizofrenia, y no farmacológicas, como la terapia electroconvulsiva. Por lo tanto, es muy importante hacer un hincapié en los tipos de diagnóstico que los profesionales en el área de neurociencias deben de saber estudiar. En un primer momento tenemos el diagnóstico topográfico, que hace referencia al lugar en donde se encuentra la lesión y se analiza a través de las técnicas de neuroimagen, las radiografías, la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, la tractografía, la tomografía axial computarizada nos puede dar información sobre la localización de la lesión en una zona específica del cerebro, la extensión y la gravedad de la misma. Por lo tanto, es de vital importancia el uso de las técnicas de neuroimagen para el proceso diagnóstico. En segundo lugar, tenemos el diagnóstico neurológico. Esta parte es muy importante debido a que uno de los profesionales con las que el neuropsicólogo suele hacer equipo en el trabajo interdisciplinario es la neurología. En este apartado, el neurólogo requiere de la información de los síntomas y signos que refiere el paciente y que lo llevan a la consulta neurológica. Generalmente, los trastornos o las enfermedades neurológicas están relacionadas, por ejemplo, con las náuseas, el vómito o el vértigo, dolores de cabeza muy intensos, la pérdida de sensibilidad y equilibrio, que suelen ser en los casos de traumatismo craneoencefálico, tumoraciones o eventos vasculares, síntomas que podrían parecerse a nivel conductual, pero con la debida exploración neurológica y cuando el neurólogo refiere a su paciente en el área de neuropsicología, nosotros utilizamos como principal herramienta diagnóstica las pruebas psicológicas y las pruebas neurocognitivas. Por lo tanto, es de vital importancia conocer cuáles fueron los síntomas que llevaron al paciente a consulta. En tercer lugar, tenemos el diagnóstico etiológico. Aquí es donde el neurólogo realiza un diagnóstico y puede poner en evidencia la enfermedad neurológica que está padeciendo el paciente. Se diagnostica tras la evaluación neurológica y le va a permitir al neuropsicólogo conocer las posibles deficiencias que estén alterando el funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, tenemos las enfermedades neurológicas como el consumo de drogas, la epilepsia, las neoplasias cerebrales, las enfermedades neurodegenerativas como es el caso de Parkinson, esclerosis múltiple y Alzheimer, las infecciones cerebrales que producen meningitis, encefalitis y abscesos cerebrales, el traumatismo craneal y el evento vascular cerebral del tipo isquémico y hemorrágico. Es muy importante que como neuropsicólogos sepamos de fisiopatología neurológica para que podamos nosotros tener conocimiento más global y específico sobre el posible déficit que nuestro paciente tiene debido a la gravedad de la lesión. Por otro lado, como lo hemos estado trabajando en este módulo, los trastornos mentales también son causa de alteraciones en el funcionamiento cognitivo. Así, los trastornos que se clasifican en trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo como la depresión o la bipolaridad, los trastornos de personalidad como el TLP o el trastorno narcisista, la drogadicción, el trastorno de conducta alimentaria, los trastornos psicóticos como la esquizofrenia y los trastornos disociativos suelen ser la causa también de dificultades o disfunciones en el procesamiento ejecutivo, la atención y la memoria. En el caso de los trastornos del neurodesarrollo, el TEA o el trastorno del espectro autista, el TDAH, los trastornos específicos del aprendizaje como la discalculia, la dislexia, los trastornos específicos del lenguaje, la discapacidad intelectual y los trastornos motores también son importantes debido a sus características genéticas. Hay que nosotros vincular este tipo de situaciones del desarrollo del cerebro que también pudieran estar mermando el desempeño cognitivo de una población infantil específica.
Y propiamente para hacer el diagnóstico del síndrome neuropsicológico, pues tras la evaluación neuropsicológica, obtener resultados de las pruebas, de conocer el historial médico neurológico de nuestro paciente, nos permitirá identificar las alteraciones en la atención, en el lenguaje, en la percepción, en los procesos de memoria, en la capacidad de controlar los movimientos y en la capacidad de regulación del comportamiento. Por lo tanto, es de vital importancia que nosotros sepamos dominar la terminología en términos de semiología neuropsicológica, que son los síntomas que se presentan en el déficit cognitivo. Por lo tanto, nuestro acercamiento con los pacientes debe ser muy esclarecedor para nosotros reconocer que el rendimiento cognitivo pues estaría basándose en habilidades y dificultades específicas que están mermando las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Por ejemplo, aquí tenemos cuáles son algunos de los síntomas que nosotros podemos encontrar de manera conductual en la atención. Tenemos dificultad para la detección, dificultad para mantener la vigilancia, la negligencia o negligencia de los campos visuales, como algunos de los ejemplos que estarían afectándose en la atención. En el caso de la percepción tenemos la incapacidad para identificar algún objeto, algún sonido, y por ejemplo cuando existe daño en las zonas primarias del cerebro, pues tenemos la ceguera y la sordera cortical. En el caso de la memoria, pues tenemos posibles dificultades para registrar, mantener y recuperar la información, las confabulaciones, que es cuando una persona ingresa datos en su discurso que no son reales, que no son ciertos, o la existencia de un desempeño pobre en la detección de errores y en la autocorrección. En el caso de las praxias, pues puede presentarse apraxia bucofonatoria. En este caso estaríamos hablando de una dificultad motora que no se debe de confundir con la afasia de Broca, la incapacidad para ejecutar y secuenciar movimientos específicos y rítmicos, y la incapacidad para estructurar y manejar el espacio. Esto cuando se afecta la región de la corteza visoespacial en las regiones ventrales y dorsales de la corteza posterior. En el caso del lenguaje tenemos una gran cantidad de síntomas que pueden expresarse de manera conductual, como los agramatismos, la estereotipia del lenguaje, las parafasias fonémicas y semánticas, la alexia, la grafia, que son las dificultades para leer y escribir, y los circunloquios. Esto es muy importante recalcar que el neuropsicólogo los va a encontrar de una forma conductual. En el caso de las dificultades de las funciones ejecutivas, pues la persona puede tener dificultad para planificar sus actividades de la vida diaria, dificultad para cambiar de estrategias y suelen encasillarse, y ahí es donde se generan los problemas y la persona puede llegar a tener pues dificultades para poder reconocer sus errores, la incapacidad para evaluar su propia conducta, déficit en la cognición social, en la teoría de la mente, en la personalidad y fallas en la regulación emocional que generalmente pueden confundirse con trastornos mentales, pero no es el caso en esta situación. Muy bien, con esto vamos a dar por terminada la unidad número 3. Es un acercamiento breve para que tú puedas profundizar en algunas de tus actividades de nuestra plataforma. Estas son algunas referencias bibliográficas que se utilizaron. Te recomiendo que las revises, forman parte de tu base de datos que puedes encontrar en la plataforma Diseo y nos vemos en la última unidad.